Un país que sé yo que te atrae mucho es Dinamarca, Javier. ¿Por qué? Sí, Dinamarca realmente desde hace años, ya cuando vivía en Madrid, empecé a ir a raíz de, bueno, pues de amigos que tenían contactos con Dinamarca a través de, o bien porque estudiaban danés, o bien porque estudiaban filosofía y eran, bueno, estudiosos de Kierkegaard, que es danés, o por cuestiones de literatura infantil, que estudiaban a Andersen o cualquier, bueno, otros escritores de literatura infantil sobre todo, y también como Karen Blixen o otros escritores daneses. Me envolvieron, me convencieron para ir un verano a hacer un curso sobre literatura, cultura, lengua, etcétera. Allí conocí a más personas, sobre todo también de otros países que estaban interesados por la cultura escandinava en general, y me enganché hasta el punto de que, bueno, pues ya una vez, bueno, en Madrid, pues empecé a colaborar también con la embajada, tenía contactos con ellos, asistía a cursos que hacían en otros lugares de España para fomentar la cultura danesa en particular y escandinava en general. A mí particularmente me atrajo mucho, sobre todo la parte del estudio de las cuestiones sociales, ¿no? Lo que se ha dado en llamar el estado de bienestar, que en los países escandinavos ha llegado a un desarrollo importante, a unos límites muy interesantes, me llama mucho la atención, ¿no? Bueno, yo Dinamarca no conozco el país y tampoco su cultura mucho, pero se dice, vuelvo al se dice, que es un país donde lo que reina es la igualdad, pero tanto entre hombres y mujeres como entre que no existen clases sociales. ¿Eso es cierto? Que son tan igualitarios. Cada vez menos, tampoco no es un paraíso en ese sentido, pero visto desde otros países se podría decir que existe un nivel medio, una clase media que es la mayoritaria, muy interesante, ¿no? Existe una ley no escrita que se llama la ley Dante, donde que forma parte de esa cultura escandinava y danesa en este caso, que dice que no te creas más que los demás. Es una ley no escrita, pero que en la cultura está bastante insertada, ¿no? En ese sentido, el no te creas más que los demás es como una especie de un canto a la humildad, un canto a que a esa igualdad que en la teoría en la teoría se debe siempre buscar, para que al menos en la práctica se quede a niveles muy cercanos a ese 100%, que nunca va, no es 100%, ni mucho menos, hay ricos y pobres también, como en todos los lugares, pero existe una clase media muy establecida y las diferencias son mucho menores que en otros países. ¿Y cuando se cruzó la política en tu vida, Javier? A lo largo de este recorrido que hemos estado narrando, en algún momento llegó esa inquietud política, ¿no? La inquietud ya desde pues la época de la adolescencia, el BUP, empiezas a darte cuenta de cómo funcionan las cosas y te empiezas te empiezas a decantar por identificar por una serie de ideas y por unas formas de hacer ya no solamente la política, sino la vida diaria. Uno creo que se va definiendo en el día a día, ¿no? En un momento dado, concretamente cuando ganan las elecciones el Partido Popular en el año 96, pensé que era el momento de afiliarme y de tomar ya digamos, una posición más comprometida, al menos en un principio de afiliación, y me afilié al Partido Socialista en ese año. Prácticamente recuerdo al día siguiente de perder las elecciones. En la época de vaca flaca. Para que luego no digan que te apuntas al caballo cuando está trotando, ¿no? Sino hay que, en fin, pues lo mismo en Fuengirola, ¿no? Es decir, aparte de que lógicamente ya estamos hablando de unos años de compromiso político, pero te decides luego formar parte, como en el caso de aquí en Fuengirola, de una candidatura y formar parte del proyecto que ofrecía el Partido Socialista y que sigue ofreciendo, porque creo que era lo importante en este momento y en este lugar. Decías que estabas a caballo, volviendo a parte de la conversación, que estabas a caballo entre Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, y al final decides quedarte aquí, en Fuengirola.
Al final decidí quedarme aquí, efectivamente, porque todo empieza con, sobre todo por trabajo, ¿no? Yo, estando en Madrid, empezaba a llevar temas sobre todo de escandinavos en la Costa del Sol, en la provincia de Málaga, y combinaba pues Madrid y Málaga, hasta un punto que decidí establecerme en Fuengirola. Me parecía un sitio donde podía estar bien, y sobre todo porque, bueno, pues me parecía un lugar para desarrollar profesionalmente y mi vida particular interesante. Y aquí sí te dedicas ya a la política activa. Aquí, como te decía antes, Aquí sí una ya vez coges sobre las todo armas. cuando, sobre todo porque es cuando te estabilizas en un lugar, cuando decides que es aquí donde quieres estar, donde tienes tu trabajo, y es donde realmente te puedes volcar al 100%. Cuando estás viviendo en diferentes ciudades, cuando estás cambiando de lugar de residencia, tienes tu afiliación política si quieres tenerla, tus ideas lógicamente nunca las abandonas porque eso van siempre en la maleta. Eso siempre la lleva encima. Pero ya ponerse a trabajar de forma activa, sobre todo ha sido aquí, porque es donde tengo mi vida, donde quiero estar y donde quiero contribuir también desde el Partido Socialista a que Fuengirola pueda tener algo diferente a lo que hay ahora. ¿Existen los políticos honrados? Yo espero que sí. Hay de todo, hay de todo. Sí, los hay, por supuesto. Pero los hay además en todas las formaciones. Hay personas honradas en la derecha, hay personas honradas en la izquierda. Faltaría más. Hay personas que no lo son tanto en la derecha y personas que no lo son tanto en la izquierda. En estas cosas, hablando en generalidades, existen buenas personas, malas personas, honestos, deshonestos, en todas las formaciones. Creo que si hablamos en términos generales, en la política como en otros campos de la vida, existen personas, como dijo el torero a Ortega y Gasset, ¿verdad? Hay gente para todo. Hay gente para todo el mundo. En todos los lugares y en todas las profesiones, en todos los campos. Y ahora es concejal del Ayuntamiento de Fuengirola. Así lo decidieron los fuengiroleños y por eso lo soy, lógicamente. Y digo yo una cosa, Javier, entre la actividad política, el trabajo, una cosa, otra, ¿tú tienes tiempo libre? ¿Tienes ocio, Javier? Sí, sí tengo ocio. Ah, bueno, creo que no me enteré sí. de lo contrario. Hay que tenerlo. O sea, es importante. Es muy importante. Yo en mi tiempo libre pues hago deporte, bueno, pues salgo con mis amigos a tomar pues unos vinos, como todo el mundo que le apetece salir una tarde con unos amigos, el fin de semana comer con amigos, hago una vida normal. Sí es cierto que en la actividad política se necesita invertir mucho tiempo porque hay que estar al día, hay que estudiar y hay que hacer cosas que te quitan mucho tiempo de ocio, pero siempre ese tiempo que queda se debe aprovechar con intensidad. A veces cuanto menos tiempo tienes, más haces. Si te das cuenta muchas veces cuando estás un fin de semana que no vas a hacer nada, se pasa rapidísimo y no has hecho nada. Cuando tienes diferentes cosas que hacer, pues haces mucho. El último fin de semana, pues recuerdo estar por la mañana con el informático, el sábado por la mañana con el informático en el despacho, por la tarde jugando a baloncesto, por la noche en un concierto de Paco de Lucía en la Malagueta, y así te pasa el domingo pues leyéndome la prensa, el sábado también, pero el domingo de nuevo, bueno, viendo cómo poco preparando el pleno del lunes. En fin, hay tiempo para todo, pero hay que aprovecharlo, no se puede malgastar de una manera libre, claro, y ya el gratuita. poquito que hay que aprovecharlo.